Si eres de los que cree que vender y cerrar es lo mismo, te tengo malas noticias, porque probablemente estás perdiendo clientes todos los días y ni siquiera lo sabes. Hoy te voy a mostrar la diferencia real entre vender y cerrar y además cómo tú puedes transformar tus resultados con un simple cambio de enfoque. Así que quédate hasta el final porque te voy a compartir el mayor error que cometen los vendedores y además que le están costando miles de dólares en comisiones. En este video vas a entender qué significa realmente cerrar una venta y por qué la mayoría de los vendedores fallan en este punto y cómo tú puedes mejorar la tasa de cierre de manera inmediata. Y es que después de haber trabajado con equipos comerciales todos los días y he visto cómo justamente estos vendedores con talento se frustran porque creen que hacer una buena presentación es suficiente, cuando en realidad no lo es. Un cerrador, un closer, entiende que vender es una cosa y cerrar es otra completamente diferente. Déjame entonces mostrarte cuál es la diferencia y cómo puedes aplicarla desde hoy. Y para eso vamos a la presentación. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre vender y cerrar y por qué no estás cerrando esas ventas. La primera diferencia es que vender es informar y cerrar es influir. Aquí he puesto unas ilustraciones de el monigote este negro es el vendedor común, el amarillo es el cliente y el verde es el cerrador o también conocido actualmente como closer. Entonces, tenemos por un lado lo que es el informar a través de la venta y lo otro es cerrar a través de la influencia, de influir con el cliente. ¿Cuál es el problema? Que muchos vendedores creen que su trabajo es explicar lo que venden, como lo que es las características, que los beneficios, los precios. Oye, pues mira, las garantías son tanto de un año y tal, y lo hacen bien, porque pues eso es lo que les enseñan. O sea, cualquier negocio donde requiera vendedores, al vendedor siempre le van a pasar una carpeta con la descripción de los productos y a vender. Pero aún así, no necesariamente quiere decir que con eso van a cerrar. ¿Por qué? Porque la gente no compra información, compra transformación. ¿Qué quiere decir? Que un vendedor, por ejemplo, te va a informar, te va a compartir datos, va a describir el producto y va a esperar que el cliente sea quien tome la decisión. Cuando un closer, un cerrador, lo que va a hacer es influir, va a conducir la conversación de tal manera que sea estratégica para generar un compromiso y acción. Entonces, un ejemplo real de un vendedor que solamente informa se quedaría en lo siguiente. Te diría, pues mira, Juan, este software tiene una interfaz intuitiva, múltiples funciones de automatización y te ayudará a ahorrar tiempo en la gestión de clientes. Para un ingeniero, una persona que sabe del tema, sobre todo de software, un ingeniero informático, pues entre ellos se van a entender muy bien y les va a parecer algo muy bueno. Van a decir, claro, mira, es que contándole al cliente de la interfaz, que de las múltiples funciones de automatización y lo que le va a ayudar a ahorrar el tiempo a la gestión de clientes, con eso mi cliente va a estar satisfecho. Pero no, porque estás hablando de las características de tu software. Por otro lado, un closer que influye iniciaría la conversación de esta manera. Juan, hoy, ¿tú cómo estás manejando la gestión de clientes? Me refiero, ¿cuánto tiempo estás perdiendo en esto? Porque si pudieras reducir ese tiempo en un 50% cada semana, ¿cómo crees que impactaría eso en tu negocio? ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Por una parte tenemos que el vendedor habla de características y por otra el closer o el cerrador, en este caso, hace que el cliente se visualice con el producto que estamos vendiendo, con el servicio. Entonces, ¿cómo pasas de informar a cerrar? Pues mira, lo primero, no expliques. No te quedes solo con la explicación o con la descripción del producto. Haz preguntas estratégicas. ¿Qué quiere decir? Que si yo en este momento te quisiera vender un curso de cero de ventas, yo en lugar de decirte, pues mira, audiencia o querido prospecto, este curso te ayuda a mejorar tus habilidades de cierre. Pero en lugar de hacer eso, yo voy a preguntar y te voy a decir cara a cara, oye, ¿cuántas ventas crees que estás perdiendo por no manejar bien las objeciones? Entonces,
La clave aquí es que cuando el cliente responde, él automáticamente siente que la necesidad pues es real y él mismo se autoconvence de que necesita solución a este problema. Lo segundo que tienes que hacer es dejar que el cliente lo diga por sí mismo. Porque mira, las personas confían más en sus propias conclusiones que en lo que tú le digas. ¿De qué me refiero? Que, por ejemplo, un vendedor común le va a decir, pues mira, Miguel, este servicio te ahorrará mucho dinero. Por otro lado, el closer, el cerrador, le va a decir al prospecto, ¿cuánto dinero crees que podrías ahorrar si resuelves este problema? Entonces, la clave es, si el cliente dice un número, ya está justificando de alguna manera la compra en su mente, porque ya se está visualizando con el resultado que va a obtener al adquirir tu producto, tu servicio, lo que tú le estés ofreciendo en ese momento. Y el tercer punto aquí, súper importante, es no vendas el producto. Tienes que vender la transformación. Y es que la gente no compra productos, compra cómo se sentirán después de usarlos. Y esa es la clave. Ejemplo de un mal vendedor es que yo te esté vendiendo un curso y te diga, pues mira, este curso tiene 10 módulos, trae un PDF, trae clases en vivo y además acceso a una comunidad. Pues hasta ahí son características, pero no me están a mí diciendo como cliente cuál es mi transformación. Pero por ejemplo, si fueras un cerrador, un closer que realmente maneja esta área, pues te diría lo siguiente. Él te diría, imagínate dentro de 30 días cerrando más ventas con confianza, sin miedo a las objeciones y además generando más ingresos. Eso es lo que obtendrás con este curso. Entonces, aquí la clave es que usas la imaginación del cliente para que sienta el resultado antes de la compra. ¿Por qué? Porque primero he dicho, imagínate dentro de 30 días, cerrando más ventas con confianza. O sea, me imagino que con este curso voy a aprender en 30 días a cerrar más ventas y me voy a sentir además con confianza, sin miedo a las objeciones, porque voy a saber cómo gestionarlas y por lo tanto voy a generar mayores ingresos con este curso. Entonces, te das cuenta cómo el mensaje realmente conecta con la visualización del cliente de cómo se vería usando tu producto o tu servicio en este caso. La segunda diferencia de vender y cerrar es que vender por un lado es hablar y por otro lado cerrar es escuchar. ¿Y a qué me refiero? Que el problema es que muchos vendedores creen que cuanto más hablen, más venderán. Y justamente es donde se caen muchos de ellos porque explican cada detalle del producto, resaltan los beneficios y hasta responden a objeciones incluso antes de que el cliente las exprese. Y el problema es que esto satura de alguna manera al cliente porque si hablas demasiado, el cliente desconecta y se siente presionado o simplemente no ve la solución a su problema. Entonces aquí la diferencia es muy clave. Un vendedor te habla demasiado, se enfoca en su discurso, pero ignora lo que realmente necesita el cliente. Por otro lado, un cerrador, un closer, va a escuchar activamente y no solamente se va a quedar en escuchar, va a hacer preguntas estratégicas para que el cliente le diga exactamente qué necesita. Pues mira, un ejemplo real de un vendedor que habla demasiado diría lo siguiente: prospecto, nuestro servicio es líder en el mercado, tiene funciones avanzadas y ha sido utilizado por más de 10,000 clientes satisfechos. Además, esto incluye un soporte 24/7 y constantes actualizaciones. Hablo demasiado, no me veo con los beneficios y simplemente se queda en un mensaje vacío. Pero si te das cuenta, por otro lado, un cerrador, un closer, él va a escuchar y va a guiar la conversación. En este caso, él va a decir, prospecto, cuénteme, ¿qué es lo que más le frustra de su sistema actual? Y en ese momento, el prospecto va a soltar toda la información para que tú puedas ofrecerle la mejor solución. Entonces, por un lado tienes el vendedor que bombardea con información, creyendo que con eso va a vender, y por otro lado el closer lo que va a hacer es que dejar que el cliente mismo conduzca la conversación hacia la resolución de su problema y así tú puedes entrar con la mejor solución para él. Pero bien, ahora, ¿cómo pasas entonces de hablar mucho a cerrar? Usando una regla que a estas alturas me imagino que ya debes conocer, que es la del 80-20, la ley de Pareto, pero aquí aplicada a la venta sería 80% escuchar
y 20% hablar más hacer preguntas estratégicas. Porque los mejores closers, los mejores cerradores de venta, hacen preguntas y dejan que el cliente hable. Entonces, un vendedor común diría, nuestra solución es perfecta para empresas como la tuya. Pero un cerrador diría, prospecto, en este momento, ¿cómo estás manejando este problema? ¿Qué te gustaría mejorar? Entonces, la clave aquí es que el cliente se sienta primero comprendido, que se siente que le estás escuchando y estás atendiendo a sus necesidades, y él a lo que va a hacer es hablar más y va a revelar todo lo que tiene en este momento de problemas, y tú vas a poder ahí llevar a cabo una mejor solución de acuerdo a tu producto o a tu servicio. Y por otro lado, vas a hacer preguntas que abran la conversación. No te concentres en las preguntas cerradas como te interesa, porque eso llevará a un sí o no. Mejor utiliza preguntas que son abiertas, que invitan a una conversación real. Por ejemplo, un mal vendedor diría, oye, prospecto, ¿te gustaría reducir costos? El prospecto va a decir, pues sí, no, y va a acabar la conversación. Pero un buen closer, un buen cerrador, va a estar enfocado en, primero, oye, prospecto, ¿cómo te afecta el alto costo en tu negocio? ¿Te das cuenta? Es una pregunta abierta que no invita a un sí o no. No puede responderte con un sí o no. En ese momento el cliente tiene que hablar sobre su problema. Entonces, mientras más hable el cliente, mucha más información te dará para cerrar. Y punto número 3, escucha activamente y refleja lo que dice el cliente. La gente, como lo dije anteriormente, quiere sentirse escuchada, quiere sentirse comprendida. Entonces, usa la técnica de escucha activa. Entonces, en este momento lo que tienes que hacer es repite o reformula lo que dijo el cliente. El prospecto, el cliente te va a decir, pues mira, Carlos, no estoy seguro de si ahora es el momento adecuado para comprar. Pero en este caso, tú como cerrador vas a decir lo siguiente. Pues bien, parece que tienes dudas sobre el momento de comprar. ¿Qué necesitarías, Juan, prospecto, para sentirte seguro en esta decisión? Si te das cuenta, la clave aquí es que cuando el cliente siente que realmente lo estás entendiendo, él automáticamente baja sus barreras y va a empezar a confiar en ti. Porque si te das cuenta, yo no me he ido por un mensaje de, pero ¿por qué? ¿No estás seguro? ¿Deberías comprarme? ¿Soy el mejor? Tenemos años de trayectoria en el mercado, nuestros clientes dicen tal y tal y tal. Pero no, si te das cuenta, estamos simplemente preguntando, prospecto, Juan, el cliente, ¿no? ¿Qué necesitarías para sentirte seguro en esta decisión? Puede ser por un tema de financiamiento, puede ser porque no está muy seguro de que el producto o servicio que vendes le va a resolver el problema. Entonces hay que indagar un poco más en qué es lo que está impidiendo que tome la decisión de comprar tu producto o tu servicio. Y el cuarto punto aquí es que uses el eco emocional para conectar. Si el cliente menciona una frustración, tú tienes que repetirla en tu respuesta para reforzar su importancia. Recuerda, la empatía es lo que marca aquí la diferencia entre vender o cerrar. Entonces, aquí el cliente te puede decir, pues mira, que estoy cansado de perder tiempo en tareas manuales. Pues bien, en esa llamada de ventas, pues tú como closer le vas a comentar. Pues mira, prospecto, entiendo, perder el tiempo en tareas manuales puede ser bastante frustrante, pero déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo crees que podrías ahorrar con una solución automatizada? La clave aquí es que esto demuestra empatía, porque el primero es que él te está dando una emoción, dice, estoy cansado de perder tiempo. Perder tiempo es una emoción de frustración. Entonces, nosotros lo que hacemos es transformamos ese mensaje en una emoción, como es la palabra frustrante. Entonces, en este caso, como tenemos empatía, además vamos a ayudar a que el cliente se convenza de la necesidad de una solución, porque ya se ha dado cuenta de que está cansado de perder tiempo en tareas manuales y por lo tanto nosotros queremos saber cuánto tiempo crees que podrías ahorrar con una solución automatizada. ¿Vale? Ahora, el tercer punto es que vender es presentar y por otro lado, cerrar es negociar. Y es que el problema aquí es que muchos vendedores creen que una presentación impecable es suficiente para vender. Quiero decir, crean discursos elaborados, muestran cada detalle del producto o servicio y esperan que el cliente simplemente diga, sí, lo quiero. Pero no, eso no sucede. La realidad es que los clientes no compran porque la presentación sea muy buena o porque tengas muchos gráficos o muchos dibujitos.
En realidad ellos compran cuando sienten que la oferta les conviene y se ajusta a su situación. Eso es lo importante. Entonces la diferencia clave aquí es que primero un vendedor va a presentar, explica características, beneficios, precios, lo he dicho anteriormente, pero en una presentación, y además está dejando que la decisión esté en las manos del cliente. Pero un cerrador, un closer que negocia, primero va a identificar objeciones a medida que incluso hace la presentación y por otro lado va a ajustar la oferta y va a guiar la decisión del cliente de forma estratégica. Aquí como un, aquí como un pequeño paréntesis, yo hace 2 semanas atrás, 3 más o menos, también hice una oferta de mi servicio. Yo soy consultor de ventas para infoproductores o dueños de negocio que estén necesitando escalar sus ventas, que ahora mismo tengan un equipo comercial desordenado, tengan el CRM pues patas arriba, etcétera. Entonces, yo tenía que presentarme con ellos y tenía que presentar justamente una presentación. Y me acuerdo que yo lo que hice fue ajustar la oferta en base a lo que el cliente necesita. Por lo tanto, al final de esa presentación, el cliente decidió tomar mi servicio y finalmente terminó pagándome. Entonces, es muy importante de que si usas presentaciones, estén diseñadas y ajustadas a tu oferta y al problema que tiene el cliente. Súper importante. Entonces, aquí hay un vendedor común que está presentando, haciendo una presentación de un software y dice lo siguiente: este software tiene integración con múltiples plataformas, almacenamiento en la nube y un diseño intuitivo que facilita su uso. De nuevo y repito, para ingenieros informáticos que manejan este tema, para ellos hablar de esto es increíblemente wow, pero para tu cliente final, de verdad que le importa un bledo cuántas integraciones, cuántas plataformas, qué almacenamiento en la nube, qué si el diseño. O sea, el cliente no le interesan esas cosas. Él quiere ver el beneficio, quiere palpar lo que va a recibir. Entonces, un closer que negocia va a decir lo siguiente ya casi al finalizar la presentación. Te va a decir, pues mira, si integramos esta solución en tu negocio y lo logramos reducir tus costos operativos en un 30%, prospecto, ¿estarías listo para implementarlo hoy? ¿Te das cuenta cómo hace la invitación a que ya tomen acción? Y justamente esta pregunta lo que ayuda es a que salgan las objeciones. Incluso tú esta pregunta la puedes hacer a mitad de la presentación, no tiene que ser al final, la puedes hacer a mitad de la presentación, cuando tú ya estés planteando cuál es la solución para tu cliente. Entonces, por un lado está el vendedor que informa, pero deja la decisión abierta, y por otro lado está el closer que crea un escenario donde la decisión aparentemente es lógica e inmediata. Digo aparentemente porque antes de que sea lógica, primero hay una emoción que llevó a la acción y luego la lógica justifica esa emoción. Entonces, por eso digo lógica e inmediata. Pues bien, ¿cómo pasas entonces de presentar a negociar? Lo primero es que no termines con una pregunta abierta, sino con una pregunta cerrada, pero estratégica. Quiero decir, cuando termines tu presentación, la pregunta final puede marcar la diferencia. E incluso también puedes agregar preguntas, como te dije anteriormente, a la mitad de la presentación. Pues mira, el vendedor común diría: prospecto, bueno, ¿qué opina de esta presentación? ¿O qué opina del producto? Y esto da espacio a lo que es dudas y excusas que pueda presentar el cliente para no tomar acción. Pero un cerrador, un closer, va a decir: si resolvemos este punto, ¿te sentirías listo para avanzar hoy? Entonces aquí la clave es dirigir la conversación hacia un sí lógico y que sea natural, porque si tú has hecho las cosas bien durante la presentación, es muy probable que tu cliente diga que sí. Lo segundo, usa el sí progresivo. ¿Qué me refiero? Que para acercar al cliente a la compra, las personas tienen más probabilidades de tomar una decisión si han dicho sí varias veces antes. Pues bien, este sería entonces un ejemplo de cierre basado en sí progresivo. ¿Te gustaría reducir entonces el tiempo que gastas en tareas manuales? La respuesta claramente va a ser un sí. Segundo, ¿crees que una herramienta automatizada podría ayudarte? Tenemos una respuesta que sí. Tercera, si te ayudamos a ahorrar 10 horas al mes, ¿eso de alguna manera justificaría la inversión? Perfecto, tenemos otro sí. 4, entonces, ¿te gustaría empezar con el plan básico o el plan avanzado? Ojo que estas preguntas no es que tienes que hacerlas una tras otra, una tras otra. De hecho, es más, yo te invitaría a que cada pregunta que vayas haciendo y que el cliente responda con un sí, tú agregues otra pregunta más que diga ¿por qué? ¿Por qué crees que eso te ayudaría? ¿Por qué crees que esta herramienta automatizada podría ayudarte? ¿Por qué crees que el tiempo de reducir costos en tareas manuales sería algo que te gustaría hacer?
siempre refuerza el porqué del sí. Y ahí vas almacenando y vas continuando con las siguientes preguntas. Aquí la clave, como te digo, es acumular pequeños acuerdos para que el cierre sea natural. Queremos que un cierre sea natural, no queremos que sea forzado. El tercer punto aquí es que la negociación no se trata sobre precio, es sobre valor. Tú pones valor sobre la mesa, no estás poniendo el precio sobre la mesa. Porque cuando un cliente objeta por precio, el error común es ofrecer descuentos inmediatos. En lugar de eso, un vendedor en este caso puede decir, si te parece caro, prospecto, puedo ofrecerte un 10% de descuento. Y es un error fatal, porque primero estamos regalando de alguna manera nuestro servicio y por otro lado, estamos dándole muchas comodidades a nuestro cliente sin que él se haya esforzado para llegar a eso, que está muy bien, tú puedes ofrecer descuentos, pero tienes que validar que el cliente realmente se lo merece. Por otro lado, un closer, un cerrador, diría lo siguiente, pues mira, entiendo que el precio es una preocupación, pero dime, prospecto, si esta inversión te ayuda a duplicar tus ingresos en los próximos 3 meses, ¿lo verías diferente? Entonces la clave aquí es que estás enfocando la conversación en el retorno de la inversión, en el ROI, no en el costo. Si te das cuenta, esa es una forma muy dinámica de llevar una conversación de duda a toma de acción. 4. Usa la técnica de la alternativa cerrada. En lugar de preguntar, ¿quieres comprar? Puedes dar dos opciones donde ambas lleven a la compra. ¿Qué quiero decir? Un vendedor va a decir, pues déjame saber si quieres pensarlo. Un cerrador, en cambio, va a decir, ¿prefieres empezar con la opción mensual o la anual con más beneficios? Siempre aquí la clave, y es muy obvia, es que tienes que dirigir la decisión a la acción inmediata. En lugar de dejar que el cliente se lleve a casa su decisión, más bien tú ofrécele formas, opciones que permitan que el cliente tome una u otra al momento de tomar la decisión, claramente. Sin más que agregar, muchas gracias por ver este video. Si te ayudó, si te sirvió, dale like, suscríbete y activa tu campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como este. Nos vemos en un siguiente video.